cosas que quizá no aparecen como las cartas, otras cartas de Pablo, así que no sabemos al 100%, ¿verdad? Podríamos decir que fue Pablo, pero no estamos al 100% de quién es el autor de Hebreos. Así que Hebreos capítulo 1, versículo 1, puede poner de pie si lo tienen y me dice amén. Amén. Dice así: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Dice el 3: el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. Amén. Te puedes sentar y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Padre Santo, que nos hables, Señor, por medio de tu palabra. Háblanos, Señor, te pedimos, Padre Santo, que te glorifiques en este día, Padre amado, y háblanos, Señor, que esta palabra sea guardada, Padre amado, en nuestros corazones, que podamos, Señor, aprender, Señor, de ti, de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Así que dice, en esta versión de los Américas dice casi igual, dice: Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero por todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. El libro de Hebreos, hermano, creo que es un libro muy especial de la Biblia. Creo que es un libro bastante interesante. Si no lo ha leído, léalo una, dos, tres veces, porque es algo, voy a decir algo así, que es algo complicado, por causa de que abarca muchos temas. El libro de Hebreos, y solamente voy a dar así un resumen así como de un minuto, así que no podríamos terminar todo lo que se trata este libro. Pero el libro de Hebreos en sí va, como dice ahí el nombre, va dirigido, en ese tiempo iba dirigido a los hebreos, a los hermanos que venían de un linaje, por decirlo así, de Abraham. Su nacionalidad quizá eran israelitas, judíos que habían sido judíos, pero que ahora eran el pueblo de Dios, de la iglesia de Cristo. Así que Hebreos nos habla de muchos temas concernientes a la ley, a los sacrificios, a los rituales que tenían ellos en la ley, a las cosas de la ley como ahora son en la gracia. Porque recuerden que estaba antes la ley y que ahora estamos en la gracia de Cristo. Desde que llegó el Señor, Él no, como dicen algunos, que Él abolió la ley. No creo que la ley haya sido abolida, sino que Él cumplió la ley. Es la diferencia, que el Señor Jesús, y eso es lo que se trata de este libro. El libro de Hebreos, por eso va de leer el primer versículo, porque ahí empieza y hablando del Señor Jesucristo. Y de eso se trata el libro, del Señor Jesucristo. En este libro de Hebreos hay diversidad de libros en la Biblia, 66, y hay unos que hablan de un tema y otros de otro. El libro de Hebreos casi se enfoca más en nuestro Señor Jesucristo, en cómo Él es el sumo sacerdote, cómo Él es nuestro Señor. Y es un libro muy, muy interesante que usted puede leer, lo puede estudiar. Y entonces nuestro Señor dice aquí que Dios antes hablaba, dice, por medio de los profetas.
Y usted sabe la historia de Israel, de cómo Dios enviaba profeta tras profeta, y les envió a Elías, a Samuel, a Eliseo, a muchos profetas, ¿verdad? No estoy hablando de 2 o 3 o 4 o 5, sino que les envió decenas y decenas, por no decir centenas, de profetas, pero les envió decenas y decenas de profetas. Y ellos, siempre hubo un remanente para Israel, siempre hubo un pequeño grupo que servía a Dios, que seguía a Dios, pero la mayoría no atendían al mensaje de los profetas. Como algo como lamentablemente pasa ahora en día. Que hoy tenemos un pequeño grupo de gente que atiende a la voz de Dios, al llamado de Dios, pero que la mayoría de las personas están perdidas. Y no solo en el mundo en general, sino que si habláramos de la iglesia del Señor, ¿verdad? Porque ellos aquí dicen que Dios les habló, y parece que estamos hablando de los hebreos, del pueblo de Dios. Amén. Entonces Dios les habló a ellos por medio de profetas, hablando del pueblo de Dios. Amén. Y ahora el Señor viene a hablar de la iglesia. Lamentablemente, mucha parte de la iglesia, y no voy a decir la mayoría, pero mucha parte de la iglesia no escucha el llamado de Dios, la voz de Dios. Y ahora no nos habla Dios, dice aquí, por medio de profetas, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo, como dice aquí. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces. Y esto es lo interesante de Dios, ¿verdad? Que Dios no habla una vez. Una vez un pastor dijo, hace muchos años, hace como 20 años, yo escuché a un pastor que dijo que Dios solo te va a hablar una vez. Y yo eso se me quedó en la cabeza y dije, wow, dije, si Dios te habla una vez, entonces ya quiere decir que para la otra ya, si no hiciste caso, ya te perdiste, ya te pasó algo. Pero no, eso está hablar sin conocimiento bíblico. Pero no, Dios habla muchas veces, como lo dice en este versículo y en otros muchos. Dios habla una vez, otra vez, vuelve a hablar y te habla muchas veces. Amén. Pero, claro, tenemos que atender al llamado de Dios, a la palabra de Dios, porque dice que Dios habló muchas veces, y esa es la otra parte interesante, que dice que de diversas formas, de muchas formas. Dios nos habla hasta el día de hoy. Dios nos habla por medio de la palabra, Dios nos habla por medio de los predicadores, Dios nos habla por medio de la profecía, ¿verdad? Aún también por medio de las lenguas que son interpretadas. Dios nos habla de muchas formas, hermano. Amén. Dios te puede hablar por sueños, Dios te puede hablar a ti mismo, Dios te puede hablar por una persona, Dios mismo te puede hablar, ¿verdad? Audiblemente, muchas formas te puede hablar Dios. Amén. Y dice que ahora, dice, en estos últimos días, y por eso sabemos, ¿verdad? Estamos en los tiempos finales. Por este versículo y por ahí otros también más antes, que dice que estamos ya en el tiempo final. Amén. En los últimos días. Dice, nos ha hablado por medio de su Hijo. Eso es lo interesante, ¿verdad? Lo importante. Que ahora Dios nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. No nos habla por medio de un hombre, no nos habla por medio de alguien, sino que ya el mensaje está por medio de Jesucristo. Amén. Y claro, va a decir, hermano, pero entonces ya no voy a escuchar al pastor, al predicador. No, sí, Dios te va a hablar, pero ellos tienen que llevar el mensaje de Cristo. Amén. No pueden llevar el mensaje de ellos, no pueden llevar el mensaje que ellos se inventen o se saquen por ahí, sino que tienen que llevar el mensaje del Hijo de Dios, del Hijo de Cristo. Amén. Dice que Dios nos habla por medio de su Hijo, dice en esta versión, me gusta más como dice esta versión. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Amén. Y esto es algo que es algo difícil de entender para muchas personas, porque muchos dicen que Jesús es un ser creado.
dicen que Jesús es el Hijo de Dios, pero como es el Hijo de Dios, fue creado por Dios. Y eso no es correcto, ¿verdad? Sabemos que Cristo es el Hijo de Dios, Cristo es el Hijo de Dios, pero Él es Dios. Amén. Así que por causa de que Él es Dios, Él no es creado, ¿verdad? No es un ser creado, sino que Él es creador. Amén. Y dice aquí que por medio de Jesucristo hizo el universo. Amén. Hizo, imagínense, Dios dejó al Señor Jesucristo, a su Hijo, hacer el universo, crear el universo. Y no solo Él hizo el universo, creó el universo, sino que dice que lo constituyó heredero de todas las cosas. Y cuando habláramos, hermanos, de cuáles son todas las cosas, lo tendríamos que estudiar, ¿verdad? Pero heredero de todas las cosas, ¿verdad? Nos da a entender, ¿verdad? De todas las cosas creadas por Dios, de todas las cosas que Dios ha creado, vienen a ser de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y dice el Salmo 2, creo, que lo habla, ¿verdad? Vamos a leerlo, porque no me lo sé de memoria. Salmo capítulo 2. Versículo 4, ¿verdad? Usted lo puede leer todo en su casa, pero aquí dice, el versículo 4 dice: el que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos, luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sion, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Verdad? Es el Hijo de Dios. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh rey, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra, adorar al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Amén. Mire que en este versículo, en este capítulo, nos habla de que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Y como Hijo de Dios dice que Dios el Padre le dio un trono y le lo hizo heredero de todas las cosas, Amén. como lo dice acá en Hebreos. Amén. Pero algo interesante de ese capítulo, que nos habla y nos dice que el Señor dice, honrad al Hijo para que no se enoje. Y nos habla de un Hijo, o sea, Jesucristo, muy diferente al que nosotros conocemos. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos a nuestro Señor Jesucristo, lo conocemos como un ser de amor, Amén. como un cordero, Amén. como un Dios de paz, Amén. como un Dios de amor, como un Dios que nos perdona. Amén. Inclusamente también dice cuando dice él un versículo, dice, cuando se ha blasfemado su nombre, dice que los va a perdonar. Entonces, hermanos, aquí en el Salmo nos habla y nos dice que hay que él se puede enojar y que su ira puede suceder de repente. ¿Por qué? Porque está hablando un poquito más al frente, el tiempo, más del futuro. ¿Por qué? Porque como el Señor es cordero, usted sabe, ya hablamos hace algunos días de las ovejas, los corderos, ¿verdad? Que son las crías de las ovejas, son mansos, son obedientes, son bien pacíficos, pero también nuestro Señor Jesucristo dice que Él es cordero, pero que también es león. Amén. Entonces, nosotros ya vimos
la parte del Señor como cordero. Amén. Vino a la tierra como cordero. Él era el cordero que dice Juan el Bautista, cordero que quita el pecado del mundo. Amén. Llegó a la tierra como cordero. Y entonces, imagínense, baja del cielo, ¿verdad? Es uno de los misterios de la Biblia, ¿verdad? Dice la Biblia que el misterio de la encarnación de Jesús. Bueno, no lo dice así, ¿verdad? Pero lo dice con otras palabras. Viene a la tierra, se encarna en un cuerpo humano. Y eso también lo dice Hebreos, por eso le digo, lea Hebreos. Viene a la tierra, se encarna y toma cuerpo humano. Porque dice Hebreos que por causa de que los hijos tuvieron que participar de carne y sangre, él también tuvo que participar de esto, ¿verdad? De lo que nosotros estamos viviendo. Entonces él llega, viene a esta tierra, toma un cuerpo y viene como cordero, ¿verdad? Y es cordero, entonces es crucificado, muere, al tercer día es resucitado, es levantado al cielo, y todavía cuando Juan lo mira, dice que lo mira como un cordero. ¿Cómo estaba? Inmolado, ¿verdad? Entonces imagínense, hermano, hasta ese punto el Señor todavía estaba en su etapa, por decirlo así, en su etapa de cordero. Todavía. Ahora, ¿cuándo es que Él cambia, por decirlo así, ¿verdad? No vaya a pensar que literalmente, sino que de una forma, por decirlo solamente así, y termina su etapa de cordero y empieza ahora como león? Amén. Es sino hasta el tiempo, ¿verdad? Cuando ya empieza a reinar. Amén. Entonces ahorita, hermanos, tenemos tiempo de arrepentirnos, de acercarnos a Dios, de llegar y abrazar al Cordero. Amén. Porque dice Salmo, ¿va? Dice, tengan cuidado, no lo dice así, ¿va? Pero dice, tengan cuidado, no lo hagan enojar porque se puede enojar. Dice que su ira se puede irar de repente rápido, ¿va? Por eso les digo, muy diferente al Jesús que conocemos. Claro que sí, dice la Biblia que sí se enojó en varias ocasiones. Y también, ¿verdad? Dice que se entristeció en varias ocasiones. Pero también en otras partes de la Biblia, de los evangelios, dice que se contentó, dice que se alegró. Y después vamos a estudiar, ¿verdad?, las emociones del Señor, porque una de las veces que Él se puso contento fue cuando había fe. Entonces, nosotros conocemos al Señor como un hombre de amor. Amén. Como un Dios de amor, como un Dios de gracia, un Dios que usted todos los días pecamos, peca y viene a orar al Señor y el Señor le extiende su mano. Amén. Usted no ha ni pedido perdón y el Señor ya lo perdonó, porque ya sabe que su corazón está dolido. Es un Dios de gracia, es un Dios de amor. Pero por eso le digo, va a llegar el punto, como lo dice Salmo capítulo 2, el versículo 12 dice: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Imagínense, hermano, no van ni a alcanzar a llegar a donde iba a llegar. Si se enoja el Señor con usted, dice, va a perecer en el camino. No con nosotros, ¿verdad? Pero con los impíos. Puede inflamarse, dice esta versión. Usted sabe lo que es inflamarse, ¿verdad? Inflamarse. De repente, su ira. Imagínense eso. La ira del Señor se puede rápido. Pero es muy diferente, como le digo, al Jesús, al Hijo de Dios que conocemos ahorita. Entonces, por eso debemos aprovechar de entrar en la gracia de Dios, de acercarnos a Dios, de hacer y poner atención a la voz de Dios. Como les decía, creo que fue el domingo, les
aprender a escuchar la voz de Dios Amén. y dejarnos pastorear por el Señor. Amén. Y dice aquí que el Señor ha recibido, dice, que Dios le ha dado todo a él. Así que nos conviene, ¿verdad? Nos conviene tenerlo de nuestro lado. Amén. Nos conviene tener contento al Señor. ¿Por qué? Porque Él es heredero de todo, de todas las cosas. Dice la versión de las Américas, dice Hebreos. Leímos Hebreos capítulo 1, versículo 2, dice: en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Así que, ¿verdad? Si usted quiere algo, sea agradecido y sea obediente a Dios, porque Él es heredero de todas las cosas. Y dice Pablo, en otro versículo, dice que nosotros somos coherederos con Cristo. Pero tenemos que estar en el Señor. No podemos, ¿verdad?, estar a un lado del Señor, ¿verdad? No podemos estar como en la última cena, ¿verdad? El que le dice la última cena. Estaba ahí el Señor con sus discípulos. Estaban comiendo. Estaban ahí todos comiendo, platicando. Como era la Pascua, probablemente cantaron unos versículos, unos salmos, probablemente recitaron unos versículos de la ley, y estaban pasando un buen tiempo, por decirlo así, ¿verdad? Porque el Señor sabía lo que iba a pasar y probablemente tenía esa angustia sobre él. Entonces estaban ahí comiendo. Y Él les dice: miren, hay alguien que me va a entregar, que me va a entregar a los sacerdotes, que me va a engañar. Y el Señor sabía quién, ¿verdad? Y entonces todos empezaron a preguntarle: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? Dice la Biblia que todos le preguntaron: ¿seré yo, Señor? Y hubo uno, que usted ya sabe quién es, que era el que verdaderamente le iba a entregar, que no le dijo seré yo, Señor, sino que dice, creo que es Lucas, parece, le preguntó, le dice, seré yo, Maestro. O sea, nosotros podemos estar con el Señor, podemos estar aprendiendo del Señor, podemos estar recibiendo todos los beneficios que llegan a nosotros caminar con el Señor. Porque Judas andaba con el Señor todo el tiempo. Hacía milagros, sacaba demonios, predicaba. A veces se las llevaba mal, ¿verdad? Porque a veces no tenían dónde dormir. A veces tenía pruebas, ¿verdad? Tenía sus pruebas. Y le iba bien, ¿verdad? A él traía el dinero de la ofrenda. Tenía su puesto, por decirlo así en inglés. Estaba caminando con Jesús. Lo saludaba, lo miraba, hablaba con él, platicaba con él. Probablemente había veces que se despertaban y el Señor estaba ahí al lado de él, acostado, ¿verdad? Porque se dormían, no tenían casa, por decirlo así. Bueno, probablemente sí tenían, ¿verdad? Pero como andaban viajando, no se podían quedar siempre en la casa de ellos. Pero Judas, hermano, caminaba con el Señor. Andaba predicando, como les digo. Andaba sirviéndolo. Y todo ese tiempo, 3 años y medio, como les dije, tenía cargo en la iglesia. Él cuidaba las ofrendas, ministraba las ofrendas, oraba por los hermanos, por los enfermos. Y todo ese tiempo, 3 años y medio, y todavía no reconocía a Jesús como su Señor. Solo lo reconocía como un maestro.
Imagínense. Tantos años con el Señor y todavía lo tenía solo como maestro. Y todos le preguntaron al Señor, ¿seré yo, Señor? Y él le dijo, bueno, ¿seré yo, maestro? Rabí, ¿verdad? Imagínense, servía a Dios, caminaba con el Señor, estaba ahí haciendo milagros, orando por los hermanos, juntaba la ofrenda, ¿verdad? Y sin embargo, su corazón no estaba con él. Amén. Su corazón estaba en otro lado. Porque es posible caminar, y no estoy hablando de Judas, pero es posible para una persona en este día caminar con el Señor, servir en la iglesia, tener un cargo en la iglesia, predicar, hacer milagros, a ofrendar, a orar por los hermanos. Es posible que una persona pueda hacer todo eso y todavía en su corazón no tenga al Señor como su Señor, sino que solo como su maestro. Por eso el Señor lo dice creo que es Mateo capítulo 25, dice que van a llegar muchos con él y le van a decir, Señor, pero si yo prediqué, profeticé, hablé lengua, eché fuera demonios, ¿verdad? Cuando estaban en los servicios yo brincaba, saltaba y nunca estuve quieto, siempre estuve predicando, siempre estuve haciendo algo. Y le va a decir, Señor, mira, no te conozco. ¿Qué tan difícil va a ser eso, verdad? Y por eso, hermanos, nosotros, antes de hacer todas esas cosas, deberíamos procurar que nuestro Señor, que Jesucristo, sea el Señor de nuestro corazón. Amén. Por eso les decía el domingo, ¿verdad? Que es muy importante aprender a oír la voz de Dios y dejarnos pastorear por el Señor. Amén. Porque podemos ser ovejas, pero usted, como sabe la parábola, ¿verdad? Hay ovejas que se separan y hay ovejas, ¿verdad? Que se separan y dejan al Señor, que se pierden. Pero estuve viendo ahí en el Facebook, me salió como una promoción, como un comercial, por decirlo así, de un evento que se va a hacer, no voy a decir el nombre ni el lugar, que van a hacer un evento cristiano, que va a haber varios predicadores. De otra, bueno, no voy a decir el nombre, ¿verdad? Pero me salió y dije, bueno, voy a ver qué es esto, ¿verdad? Porque no sabía qué era. Entonces, pero eso es porque uno se tiene que registrar para después ir, ¿verdad? Al lugar. Y no es aquí, no es la cuestión que es aquí. Entonces le piqué ahí y a ver qué salía, porque yo quería ver el precio, porque yo dije, yo creo que esto va a ser algo caro. Porque ese tipo de eventos son generalmente cobran y no cobran nada, ¿verdad? Iba a ver, como le digo, varios predicadores, un evento de varios días. Y lo voy picando y dije, pues bueno, ¿cuánto van a cobrarnos? $50, $60. Pensé yo, ¿verdad? No, porque nosotros aquí los eventos los hacemos gratis. Pero hay iglesias que cobran y bueno, cada quien sus ideas, ¿verdad? Y dije, pues de seguro van a ser algunos $50, $60. Y yo no crea que yo quería ir, ¿verdad? Porque es un evangelio que a mí no me parece correcto. Pero dije, voy a ver nomás para contarles a ustedes. Y voy picando, hermano, casi $400. Casi $400. Y si yo le digo el nombre de la persona, usted sabe quién es. Pero no lo voy a decir, ¿verdad? Porque no me gusta el chisme. Pero imagínense, hermano, casi $400 por una actividad para que usted vaya a escuchar la palabra de Dios. Y yo sé, ¿verdad? Y yo sé que todas estas cosas se ocupa dinero, hay que hacer ofrenda, hay que pagar la luz, ¿verdad? El agua, todas esas cosas. Todo se ocupa dinero. Nada es gratis, todo se tiene que pagar cosas aquí y allá. Pero la verdad, porque es una iglesia grandísima,
Y dije yo, wow, dije yo, ¿será que este tipo de evangelio, no de nosotros, claro, porque nosotros creo que tenemos un evangelio de Cristo, de amor a Dios, pero dije, ¿será que este tipo de evangelio que predica esta gente, será que es un evangelio correcto? ¿Será que es un evangelio que verdaderamente ama a Dios? ¿Y por qué le digo esto, hermano? Le dije esto porque estamos hablando de Judas, ¿verdad? Y Judas es, en mi pensar, porque Judas era apóstol, ¿verdad? Judas no era cualquier hombre. Judas no era cualquier persona que se pase en la calle y lo saluda, hermano. No, Judas era, por eso le digo que Judas era un predicador. Y Judas, hermano, usted recuerde que el cuerpo de Cristo, las cosas que vivió el Señor en la carne, en el cuerpo, son sombra de las cosas que la iglesia va a pasar como cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y al cuerpo de Cristo, a Cristo, a nuestro Señor, pasó por muchas cosas. Y una de esas cosas fue que fue vendido por dinero, ¿no? El cuerpo de Cristo fue vendido por dinero. Amén. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. ¿Y quién lo vendió al Señor? Judas. Entonces Judas es sombra y figura de aquellos predicadores que venden al Señor, cambian al Señor por dinero, que ya no predican a Dios por amor, por la gracia de Dios, por el llamado que tienen, sino que lo hacen por dinero. Predican del Señor, hablan de la Biblia, sí. Por eso le dije, este hombre tenía al Señor Jesús como maestro. Usted lo puede buscar. Es más, se lo voy a buscar porque creo que no me creen. Tenía al Señor como maestro, pero no lo reconocía como Señor. Entonces Judas es figura de aquellos predicadores que no reconocen al Señor como Señor. ¿Por qué? Porque lo han vendido y lo han cambiado por dinero. Entonces, nosotros debemos procurar siempre mantenernos, que Él sea nuestro Señor. Y no solamente nuestro maestro. Entonces el capítulo de Mateo, capítulo 26, Mateo 26, 20, dice, ya con esto vamos a ir terminando, lo tienen, dice, al atardecer, estaba él sentado a la mesa con sus 12 discípulos, y mientras comían, dijo, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Y ellos, profundamente entristecidos, comenzaron a decirle uno por uno, ¿acaso soy yo, Señor? Respondiendo él dijo, el que metió la mano conmigo en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va, según está escrito de él, pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. El 25. Y respondiendo Judas, el que iba a entregar, dijo, ¿acaso soy yo? ¿Y qué dice ahí? ¿Cómo dice ahí su Biblia? Maestro.
No, antes de eso, dice, ¿acaso soy yo maestro? Y en esta versión dice rabí, que es lo mismo, ¿va? Maestro. Y él le dijo, tú lo has dicho. Entonces, versículo 22 dice, y ellos profundamente entristecidos, hablando de los demás, dice, comenzaron a decirle uno por uno, ¿acaso soy yo, Señor? Preguntaron, ¿acaso soy yo, Señor? ¿Por qué? Porque lo reconocían como Señor. Pero Judas, dice el 25, y respondiendo Judas, el que le iba a entregar, dijo, ¿acaso soy yo, rabí, maestro? ¿Por qué? Porque Judas camina con el Señor, como les dije, hace milagros, prodigios, predican. Estos Judas, ¿vale? Vamos a llamar Judas, predican del Señor, hablan del Señor, están con el Señor, entre comillas, pero han vendido al Señor por dinero. ¿Y por qué? Porque no lo quieren como Señor, sino que solo como maestro, porque toman sus enseñanzas, las enseñanzas de la Biblia, de la palabra, y por eso lo tienen como maestro, pero no lo tienen como Señor. ¿Y qué dice Hebreos capítulo 1, versículo 2? Que el Señor, a Él se le fue dada todas las cosas, dice. Él es heredero de todas las cosas. Y dice que por medio de Él fue creado el universo. Así que debemos hacer nosotros, hermanos, someternos al Señor Jesucristo. Como dice Salmos capítulo 2, que lo tengamos contento, que lo tengamos alegre. ¿Cómo usted tiene alegre y contento a una persona? Sirviéndole, hablándole, atendiendo a esa persona. Cuando usted no le cae a alguien, usted lo que hace para no ser grosero, para no ser irrespetuoso, lo que hace es que usted ignora a esa persona. Si la persona lo molesta, bueno, lo va a enfrentar, le va a decir algo y le va a decir, mira, mejor vete de aquí porque si no te voy a dar un sapo, yo qué sé. Bueno, cuando usted no quiere a alguien que no le caiga bien, aunque yo sé que usted es un pan de Dios, pero cuando usted le agrada a una persona, y no estoy hablando va a pensar que de un novio, no, de cualquier persona que usted le agrade, que usted lo ame, lo estime, usted lo atiende, usted le pone atención, usted habla, procura conversación con la persona, lo saluda, ¿verdad? Se lleva bien con la persona. Pero cuando no, se ignora, ¿verdad? Y entonces, hermanos, lo que debemos hacer nosotros es, si queremos tener contento al Señor, debemos dejar de ignorar al Señor, porque muchas veces lo ignoramos, ¿verdad? Nos habla el Señor, que dice Hebreos capítulo 1, versículo 1, nos ha hablado de muchas formas, dice, y por medio de muchas maneras. ¿Y qué hacemos? Ignoramos al Señor. El Señor te habla. ¿Estás tratando al Señor? Bueno, ustedes no, gracias a Dios, pero hay gente que está tratando al Señor como una persona a la que no le está bien, ¿verdad? Cuando hay una persona muy fastidiosa, muy enfadosa, ¿qué hacemos? Lo ignoramos, lo bloqueamos, ¿verdad? Como dicen por ahí. Ignoramos a esa persona, nos dice algo y lo ignoramos para no ser más groseros. Y a veces al Señor lo tratamos igual. Y por eso dice Salmos capítulo 2, que mantengamos al Señor contento, alegre. ¿Por qué? Porque se puede enojar. Su ira dice ¿cómo dice? Se inflama su ira de repente, dice. Ahora va a decir, hermano, pero yo he pecado, le he fallado al Señor y no me ha pasado nada. Aquí estoy. Sí, porque como le dije, estamos en la etapa de Cordero. Cuando el Señor nos da su gracia, nos da su amor, y dice, hermano, pero yo ya soy un profesional en el pecado, le fallo al Señor, peco, el Señor no me pasa nada, el Señor no me dice nada, porque estamos en gracia, ¿verdad? En Cordero. Amén. Pero va a llegar el momento que el Señor se puede enojar, se puede airar, y ahí sí cuando vamos a llorar. Por eso, hermanos, mejor desde una vez,
tengamos contento al Señor, Amén. alegre al Señor. Amén. Ahí sí, hermano, usted está predicando muy duro, ¿verdad? Está predicando que no va a caer juicio. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que lo mejor para nosotros es mantener alegres al Señor, contento al Señor. Amén. Que debemos leer otro libro que deberíamos leer más seguido, el libro de Cantares. ¿Verdad? Y va a decir, hermano, pero es que ese libro está medio raro. Ese libro apenas como para un matrimonio, ¿verdad? Sí, pero también habla del amor de la iglesia a Jesucristo. De Jesucristo a la iglesia. Y Amén. si usted dice, hermano, pero es que yo no sé qué hacer, yo no sé cómo tratar al Señor, soy ignorante en eso, no sé cómo orar, no sé, ¿verdad? Usted puede decir, no sé cómo orar, no sé cómo hablar al Señor. Lea Cantares. Ahí dice, ¿verdad? Que llega la amada y le dice al amado, no hay nadie como tú, le dice. Pero eso lo estoy parafraseando, ¿verdad? Le dice, no hay nadie como tú, dice, hay como 10,000 y ninguno se parece a ti. Muy diferente, ¿verdad? Al trato de cuando a una persona que ignoramos, que a veces nosotros ignoramos al Señor, lo ponemos a un lado, lo tratamos como si fuera, ¿verdad? Como dicen una gente por ahí, ¿verdad? Es que Diosito, que Diosito. Pero sin embargo, si empezamos a tratar al Señor como la amada, trata al amado con amor, con gracia, creo que vamos a ver la diferencia. Así que, hermanos, vamos a orar. Vamos a orar y si alguien quiere oración puede pasar al frente. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Señor. Tu gracia, Padre.